Los lácteos son los alimentos que vienen de los animales mamíferos, y los más comunes que podemos encontrar son los de vaca, oveja o cabra, aunque según la cultura y tradiciones de cada país, unos son más habituales que otros. Existen muchas alternativas dentro del grupo de los lácteos. Diferentes tipos de leche, como la semidesnatada, desnatada o entera. Yogures enteros, naturales, griegos. O quesos frescos, semicurados, curados. Las recomendaciones para niños son de alrededor de 2 raciones al día. Hay que tener en cuenta que una ración equivale a un yogur o un trozo de queso semicurado o un tarrito de queso fresco o una taza de leche. En personas adultas, la recomendación es más variable, pueden no tomar o tomar hasta 2 raciones al día. Es tan variable porque las necesidades de energía o calcio que tienen son diferentes, ya no están en crecimiento y habitualmente juegan o hacen menos ejercicio que los niños y las niñas. Por otro lado, hay personas que no pueden consumir lácteos porque son alérgicas, les sientan mal, o simplemente porque no les gustan o han elegido no consumirlos. Para estas personas, existen alternativas vegetales, como las de soja, almendra o avena, aunque estos solo son ejemplos, ya que cada día hay más variedades. Una cuestión importante es que para que sean sustitutivos de los lácteos, hay que mirar la etiqueta y comprobar que estén enriquecidos en calcio y en vitamina D. El término correcto para referirnos a estos alimentos es bebidas vegetales o yogures vegetales. Quizá te suena la horchata, pues es una bebida vegetal. Responde algunas preguntas sobre los lácteos y cuáles consumes, y, más adelante, aprenderemos a escoger los más recomendables, así como cuáles son sus beneficios. Si respondes estas preguntas, ganarás 15 puntos. Si también lo hacen tus padres, 10 más. ¡A por ellos!